Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy conversamos con Enric Uceta, un profesional con una extensa experiencia de más de 15 años en diversas áreas de la gestión del sector Horeca. Enric nos visita para hablarnos acerca de un tema de muchísima relevancia hoy: cómo optimizar los procesos del negocio que se especializa en delivery. Como bien sabes, nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenidos referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, estamos contigo semana tras semana entrevistando a los referentes del sector. Así que muchísimas gracias, Restauración News. Y ahora sí, empezamos los Andy Talks. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy ¿Cómo bien. estáis? Enric, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, fantástico. ¿Cómo estáis Sí, vosotros? nosotros bien. Rafa, ¿tú bien? Muy bien, genial. Con ganas de hablar con Enric. Yo creo que Sí. un profesional como Enric, experto en las Hombre, operaciones, tenía que pasar por los Andy Talks y Enric, muchas gracias por encantado acompañarnos. de estar con vosotros, ¿cómo no? Obligatorio. Enric, la primera pregunta es muy fácil. Nos encantaría conocer mejor tu labor, tu trayectoria, que sabemos que son fascinantes, así que tienes la palabra. Fantástico. Bueno, desde haber pasado siempre he estado muy relacionado en el mundo de la restauración, ¿no? Desde haber pasado por todos los puestos posibles en una empresa de Horeca, tanto en restaurantes, en caterings, en empresas de colectividades. Y es verdad que en los últimos años, pues muy destinado al mundo del delivery, ¿no? Este gran auge que ha habido, pues lo he vivido prácticamente desde que empezó a ser un auge. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues vas subiendo, ¿no? Vas adquiriendo experiencia hasta asumir la dirección general de varios grupos de restauración, que al haber tenido experiencia en todas las áreas operativas hace que al final, al tomar decisiones estratégicas, el tener una visión transversal de todos los departamentos, pues hace que sea más fácil, ¿no? Y que puedas ver cómo estas decisiones puedan afectar. Entonces, actualmente estoy como asesor interim, ¿vale? Es decir, estoy haciendo pues, asesorías a varias empresas de restauración pues en función de las necesidades que ellos tengan. O sea, eso es un poco resumido lo que es mi trayectoria, ¿no? Vale, siento curiosidad por saber qué te llamó hacia la hostelería desde inicialmente, qué es lo que te hizo optar Pues por la bien, hostelería. inicialmente el placer por la gastronomía, ¿no? Sí. Es verdad que el placer por la gastronomía, el ir a comer a restaurantes y decir, ostras, yo quiero saber hacer esto o no sé, o me gustaría poder diseñar la experiencia de un restaurante, eso hizo que decidiera estudiar por esto y dedicarme. Y bueno, luego una cosa te lleva a la otra y hasta aquí. Es verdad que por el camino pasan muchas cosas, ¿no? En mi caso, yo he hablado con muchos, pues cuando empiezas esto piensas mucho en restaurantes gastronómicos, de estrella Michelin, y luego un poco conociendo el mundo laboral y también un poco el sentido común, pues te llevan a tomar, ¿no? Caminos que no van por la gastronomía, de alta gastronomía, ¿no? Ya. Pero sí, el placer por la gastronomía, digamos. Y Estupendo. Enric, yo diría que esta especialización tuya por el delivery, es verdad que el delivery ha estado en auge, ¿no? Sobre todo también gracias a la pandemia, pero si no me equivoco, tú ya estabas, digamos, situado, ¿no? En esa posición de reflexionar mucho sobre el delivery antes incluso de la pandemia, ¿no? Claro, exacto. O sea, se puede hablar que en el mundo del delivery ha habido un antes y un después
la pandemia, ¿no? Ahora tú hablas de delivery y, no sé, el 95% de la gente relacionada con la restauración sabe de lo que estás hablando. Antes era un poco diferente. Entonces, claro, el hecho de que yo, igual que muchos otros profesionales, ¿no?, hayamos estado envueltos del mundo delivery de antes, pues hace que al final tengas una experiencia, ¿no?, tengas un bagaje recorrido, pues que lleves un tiempo de ventaja en cuanto a conocimiento y experiencia a otras empresas que no lo han estado o a otra gente que no lo ha estado. Ya. Sí, y sí, es sí. esta función un poco de asesoramiento, que hago asesoramiento de todo tipo, pero es verdad que va muy focalizado al delivery, porque al final, aunque esté muy en auge, todavía sigue siendo muy nuevo para empresas que a lo mejor llevan mucho tiempo en la restauración, pero que se han planteado desde hace relativamente poco salir a delivery y es más, que han salido y han visto una oportunidad y necesitan, pues, profesionalizarse o hacerlo más rentable o más efectiva, ¿no? Así que... Ya, es decir, que estamos hablando de otro nivel, ¿no? Si quieres, del delivery, ahora no, ahora pasamos ya a la optimización del delivery, en cierta manera, que es de lo que estamos hablando hoy en los Andy Talks. Entonces, Exacto. exacto, yo me imagino tu labor como asesor interim de la que nos estás hablando y me pregunto, cuando tú llegas a un restaurante, ¿cuáles suelen ser los procesos o los sistemas o las herramientas que requieren esa optimización, Enric? Bueno, a ver, teniendo en cuenta el delivery y los puntos que el cliente espera, yo siempre tengo un poco una máxima, ¿no? Yo digo que la operativa tiene que ser muy simple, es aquello de simplicity is a key. Sí. En el mundo del delivery esto es muy importante, ¿no? Piensa que una cosa que he visto en común, al haber visto muchas empresas que se dedican al delivery, por parte del feedback de los clientes, la mayoría de veces se concentran en dos aspectos. Uno es el tema de los olvidos, ¿no? Es decir, he pedido una hamburguesa con unas patatas y no me han llegado las patatas, ¿vale? Los olvidos es uno de los grandes puntos de los que los clientes no están satisfechos, y el otro es los tiempos, ¿no? El cliente al final cada vez es menos paciente o es más exigente, y si un grupo de restauración no tiene la capacidad de entregar en 30 minutos el pedido, el cliente se impacienta y puede hacer que esto se convierta en una no repetición, ¿no? Así que teniendo en cuenta que estos son los procesos, digamos, que requieren de mayor mejora, esto a alguien que ya está dentro del mundo de delivery, ¿eh? O sea, me encuentro de todo, quiero decir, o sea, me encuentro empresas que no han trabajado nunca en el mundo del delivery y que necesitan desde la creación de un sistema de trabajo hasta un asesoramiento en costes, etcétera, campañas que funcionan, etcétera, hasta grupos que lo que buscan es mejorar su posicionamiento en plataformas, ¿no? Al final, o sea, si lo haces bien y si no te olvidas de las cosas y lo haces rápido, al final el mecanismo, el algoritmo que utilizan te posiciona y esto te hace pues vender más, ¿no? Al final vender más. A nivel de herramientas, a nivel de herramientas está claro que hace 15 años o hace 10 años hablar de software en restauración era algo que solamente los modernos, ¿no?, y los innovadores tenían. Hoy en día todo el mundo un point of sale todo el mundo lo tiene, un POS todo el mundo lo tiene. Pero a nivel de herramientas yo creo que hemos de ir un poquito más allá y hay que tener, sin duda, una herramienta que te permita llevar una gestión de los recursos humanos, otra herramienta que te permita gestionar el consumo, las compras del consumo, otra herramienta que no es software, pero sí que tienes que tener, es pedir las métricas a las plataformas en caso de trabajar con ellas o tener tus propios datos de métrica si tienes un reparto interno y... Por supuesto, y como no estando en Andy Talks, ¿no?, una herramienta que tiene un control del checklist, los APPCCs, porque esto, en el momento de una expansión, ahora te estoy poniendo un poquito de publicidad de Rafa. Merecida. No, pero es verdad que en grupos en los que están en expansión te permiten tener una visión transversal de que los procesos se están cumpliendo correctamente, que sin tener esto era mucho más difícil, ¿no?, de poder dar este seguimiento. Desde un back office, ves qué es lo que se ha hecho, ves los puntos de mejora y listo. Así que a nivel de herramientas, yo diría que estas. Y a nivel de retos,
mejorar de retos o de procesos a tener en cuenta, estar súper atentos a los olvidos. Yo siempre digo, mirar el ticket 50 veces antes de cerrar la bolsa, teniendo en cuenta que al final la restauración tradicional, donde tenías un camarero que te viene a servir a la mesa, si te has olvidado la Coca-Cola, se lo dices y en 2 minutos lo tienes resuelto. Eso es lo que yo estaba pensando, Enrique, Claro. ¿no? Que el tradicional, el que no hace delivery, está acostumbrado a que eso no sea un gran problema, pero en delivery eso se convierte en un problemón, porque el deliver no puede volver, ir y volver, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, tiene solución, pero es mucho más costosa y no vas a... Si tú te has olvidado, no sé, una Coca-Cola y tú en un restaurante lo solucionas trayéndole la Coca-Cola y además invitándole a unas patatas, no solo lo has resuelto, sino que has salido reforzado, ¿no? de ese fallo. En delivery es mucho más complicado. ¿Lo puedes solucionar? Sí, pero le van a llegar las patatas seguramente 15 minutos más tarde que el resto de la comida. Entonces, la experiencia de ese cliente ya no va a ser la misma y es muy posible que no repita. Por tanto, el estar muy atento a eso es importante. Y el otro es el tiempo, ¿eh? El tiempo es un factor crucial, que muchas veces en la restauración cuando se combina, ¿no? Cuando se combina un restaurante en el que tienes gente comiendo dentro y te salen tickets de delivery, el combinar esto en algunos momentos punta es complejo, pero si abandonas el del delivery, es posible que tengas esa capacidad de retener al que está en el restaurante, pues ya te digo, ofreciendo alguna bebida, diciendo, oye, estamos con lo tuyo. Al del delivery simplemente te ha hecho un pedido y está en el sofá de su casa esperando que suene al timbre, ¿no? Ya, Claro. sí. Yo, Enrique, pensando en soluciones y recordando cuando he visitado restaurantes que un poco que han pasado por tus manos, ¿no? Por tu asesoramiento, al final, por ejemplo, para los olvidos es muy importante procedimentar, que haya una zona, ¿no? De revisión de los pedidos y que haya una persona encargada de ello. Es decir, se trata de eso, ¿no? Siempre. Yo siempre aconsejo que el responsable máximo que haya en un turno sea la persona que está poniendo la última cosa en la bolsa, ¿no? Porque de esta manera se va a asegurar que la calidad es la que el estándar de la marca manda y, por otro lado, que no se olvida nada, ¿no? Creo que para mí es la posición crucial. Es lo que va a ver el cliente cuando abra la bolsa, ¿no? Aquel wow de cuando abra, pues tiene que pensarlo así. Que muchas veces es un reto esto, ¿eh? Porque al final, cuando tú estás llevando un plato de entrecot a la mesa de un cliente, tú lo llevas, ¿no? Y esperando a que él le mires a la cara y luego te dé un feedback o te diga qué bien, tal. Cuando esto lo estás mandando en una bolsa a través de alguien que es un repartidor, pues que no tienes contacto y que lo va a entregar a una tercera persona, en el cual difícilmente te va a poder dar un feedback, a no ser que te llame por teléfono para decir la experiencia ha sido buena. A veces este reto de recordar al personal que trabaja en delivery de que eso que está haciendo va a llegar a alguien que te pide a ti y ese es su momento de cena de delivery que te ha elegido a ti en vez de a los 50.000 otros que podía haber elegido desde la aplicación o desde lo que sea, pues hay que darle ese valor, ¿no? Ya, yo lo que veo, Enrique, es que estamos hablando de herramientas de recursos humanos, de consumo, de métricas, estamos hablando de Andy. Y yo lo que veo aquí son muchos costes para el restaurante del delivery. ¿Hay alguna manera de optimizar un restaurante especializado en delivery en el que no, o sea, una manera de reducir los costes sin afectar la calidad? ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, yo creo que evidentemente todas estas softwares al final tienen un fee que o bien pagas una licencia una vez o bien pagas... Pero estos softwares te permiten tener datos que luego te van a servir para definir planes de acción. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que siempre digo, no? Cuando digo, hay que poner un software para tal. No, pero es que estos son, lo que sé, 40, 50, 100 euros al mes. Digo, vale, pero te va a dar esta métrica. ¿Cómo vas a decidir qué vas a hacer después si no tienes el dato? ¿No? Claro. Pero al final es una inversión relativa, quiero decir, al final hay software y hay de todos los precios y hay de todo tipo, ¿vale? No voy a hacer publicidad a ningún otro que no sea Andy para que no se enfade nadie, pero quiero decir, al final es un coste. Bueno, sí, es verdad, al final de mes, ¿no? En tu cierre de P&L, pues tienes una linita, ¿no? Ahí que sale en sistemas o software o lo que sea. Pero ¿y si no lo tienes? ¿Cómo vas a poder mejorar? O sea, yo diría al revés, ¿no? O sea, yo diría que yo utilizaría estas herramientas precisamente para mejorar los ratios y por ende la rentabilidad del negocio. Si no, sin data es complicado.
Bueno, es que al final yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del ahorro de costes y el ahorro de tiempos, ¿no? Es decir, si encima hablábamos de que el delivery, los tiempos son muy importantes, poder ganar media hora más etiquetando caducidades en vez de gastar 1 hora al día, gastar media hora, porque ese tiempo lo vas a dedicar a revisar algo más, o no, pues eso se nota en calidad. Y al final, más eficientes, el P&L sale mejor. Claro. Igual que en definir recursos, ¿no? Si hablamos de personal, igual que en definir qué es lo que tienes que comprar para que no quedarte sin, o sea, todo al final va relacionado con la satisfacción del cliente, que luego al final se va a convertir en venta, ¿no? Y por tanto, rentabilidad. Así que claro. Si no tienes o software o los datos, te va a ser difícil acertar con los planes de acción. Claro, y supongo que la formación también, Enric, ¿verdad? Porque al final estamos hablando de olvidos y de tiempos que, bueno, que son errores humanos, muchos de ellos, ¿no? Entonces supongo que es muy importante también recalcar en lo que siempre recalcamos, que es el formar adecuadamente a nuestros equipos, ¿verdad? Es crucial, y más si tienes en cuenta la frase que yo he dicho de que simplicity is aquí, ¿no? Sí. Si mantienes una operativa simple, esto va a hacer que no requieras de aspectos técnicos o de aspectos que puedan tener errores. Entonces, lo que hay que hacer es estandarizar todos los procesos, y entonces la formación ya no es específica tanto de cómo se elabora un fricandó, ¿vale? Sino es más de cuáles son los puntos dentro del sistema de trabajo, cuáles son los puntos que tengo que tener en cuenta para que no haya ningún error. Y evidentemente hay que ver una formación de eso. Pero la formación al final cambia, ¿eh? Yo esto lo he vivido mucho. Al final, hace años, entrar en un restaurante y aprender a trabajar en una cocina era muy de aprenderse la receta de la crema catalana que hacía el jefe de cocina tal, porque no estaba en ningún papel puesta, sino que te tenías que acordar de los litros y de todo eso. Ahora las formaciones son saber interpretar una ficha técnica o un escandallo o una receta, saber cómo funciona la máquina de las etiquetas, ¿no? O sea, las formaciones dentro de un restaurante han cambiado mucho de lo que eran anteriormente a lo que es. Continúa habiendo, o sea, todo estos restaurantes que se hace todo desde cero, dentro, pero seguramente vendrá dado de una ficha técnica, ¿no? O de una receta, aunque esté en un papel, ¿eh? No hace falta ni que esté en digital, pero a interpretar aquello. Y esto hace años, pues las formaciones eran diferentes. También el personal es muy diferente, ¿eh? Claro. Yo no sé si opinas, Enrique, que al final la necesidad de estandarización también ha venido por la necesidad de fidelizar clientes, querer que repitan y por lo tanto que tengan la misma experiencia siempre, ¿no? Es decir, si el restaurante actúa de forma igual, sea registros, sea PPCC, sea preparación de productos, sea todo, la experiencia del cliente será similar siempre, con lo cual repetirá si ha sido buena, ¿no? Absolutamente. O sea, aquí lo que desde los restauradores, ¿no? Tú pasas a no depender de una persona que sabe hacer una cosa él, ¿no? Para que haya quien haya en turno ese día, la experiencia que se lleve el cliente sea la misma. Es más, todos los restauradores que tienen un poco de punto emprendedor quieren replicar si algo funciona bien, ¿no? Entonces, cuando tú replicas algo, necesitas que todo esté muy estandarizado. Que no sea, no, es que en el local, en el Pepe Burger, hoy estoy con burgers, ¿eh? En el Pepe Burger de tal sitio está muy bien, pero en el Pepe Burger del otro no. El proceso tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Claro, o sea, sí. Imagino que ese es uno de los retos. Hay tantos retos, ¿verdad?, para el restaurante que se especializa en delivery. ¿Tú cómo lo ves de cara al futuro, Enric? ¿Cuál es el futuro del delivery? De retos hay muchos y es constante, ¿no? O sea, en la restauración, solo el abrir la persiana es un reto. Es verdad que en los últimos meses, casi año, hay dos tópicos, ¿no? que han aparecido, que uno es la dificultad para captar y retener personal. O sea, esto yo creo que es el gran reto de 2022, que ya viene desde verano del año pasado, ¿no? El COVID ha hecho que mucha gente se replantee, ¿no? Después de la volatilidad que ha tenido un poco el sector, de repente el gobierno te decide que te cierra
por bien, lo quiero decir, por la salud de todos, ahí no entro, pero ha tenido volatilidad y hay mucha gente profesional toda la vida que ha decidido salir a otros sectores y el personal joven que empieza, ¿no? Ya no le interesa, ya busca otras cosas. Entonces, esto es un reto. Al final cuesta mucho encontrar y retener a personal y es clave aquí una cosa que dentro de la restauración no nos habíamos encontrado nunca, hablo de 10 años para atrás, que es todo lo referente al salario emocional. O sea, yo me acuerdo, ¿no? Yo he trabajado en la costa, he trabajado en Menorca varios años haciendo temporada y ahí te encontrabas a gente que llevaba 40 años haciendo lo mismo y que eran como mercenarios. Es decir, estaban haciendo eso como podrían estar vendiendo zapatos y lo hacían allí porque ganaban más, porque trabajaban 70 horas, ¿no? Y porque luego podían pasar un invierno tranquilo. Ahora esto ha cambiado mucho. Ahora ya, bueno, de hecho el otro día leía, ¿no? De Estados Unidos, tal, que ya es la primera vez que el punto número uno de un trabajador cuando busca un empleo ya no es el salario, sino hay otras cosas, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, la restauración, el que haya un horario seguido, felicitarles por el buen trabajo, hacer actividades de team building, comunicarles, que esto es súper importante, comunicarles las estrategias de la empresa. Ya. O sea, muchas veces, ¿no? En los headquarters de corporaciones se tienen en mente unas estrategias y una misión, una visión, unos valores que tiene la empresa, que esto no se acaba comunicando a la última persona que acaba de entrar, que va a ser, no sé, el responsable de la plancha, no lo sé. Pues esto también hace que esta conexión empresa-trabajador sea crucial para poder retener, ¿no? Ese talento y hacer que se sientan pues como una familia y no solamente como un trabajo donde voy y me dan X a cambio de horas, ¿no? Sí, a mí personalmente eso me parece el camino a seguir. Yo creo que hacía muchísima falta, ¿no? En uno de los episodios, Rafa, tratamos, ¿verdad?, con José Luis Amat de la importancia de divertirte, de pasar un buen rato como propietario, incluso como trabajador, como empleado. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que todo el mundo acepte ya la importancia del salario emocional. Me gusta mucho ese término. Sí, claro. Bueno, y era un gran desconocido dentro del sector de la restauración, ¿eh? Tenemos que pensar que muchos restauradores, no digo que todos en absoluto, pero que hay muchos restauradores que no son empresarios, o sea, no vienen de empresa. Es gente que hace muy bien una cosa, que han tenido una pasión por ofrecer eso a los clientes, ¿no? Y que vengan a mi casa y que consuman esto y que se vayan encantados de la vida y que al final todos estos cambios, pues se tiene que adaptar, ¿no? Muchas de las empresas con las que yo trabajo no son grandes compañías. Trabajo con multinacionales también, pero trabajo con pequeñas compañías que al final, cuando explicas todo esto, al final todos se ven pegas, pero digo, ¿no? La frase esta típica que hay ahora por internet de, ostras, pero ¿qué pasa si contrato a alguien y lo formo y luego se va? Y luego es, bueno, ¿y qué pasa si no lo formas y se queda, ¿no? O sea, todo este cambio de mentalidad también es un reto, ¿eh? En la restauración. Claro. Y luego, referente un poco me preguntabas que cómo veía el delivery, ¿no? Estos son los retos un poco que veo en la restauración en general, ¿eh? O sea, es global, lo tiene la restauración a nivel global. Exacto. Y el futuro del delivery, a ver, es un hipertópico decir que el delivery ha venido para quedarse, o sea, esto está claro, o sea, esto el LinkedIn me aparece 27 veces al día, ¿no? Pero es verdad que ha habido un momento post-pandemia. Y luego yo creo que se suma, y esto es una opinión personal que he debatido mucho con profesionales de la restauración, y es que en España la cultura de mercado poco a poco se está perdiendo. Es decir, mi abuela cocinaba 14 veces a la semana. Mi padre o mi madre cocinaban, yo qué sé, 10 veces a la semana porque ya iban todos a comer fuera y ya comían menú 2 veces. Yo y mi mujer cocinamos 5 o 6 veces a la semana y estoy seguro que mis hijas cocinarán mucho menos, ¿no? El hecho, además, de tener la carta más grande que cualquier restaurante que exista desde el sofá de tu casa y en un móvil, que es una ventaja que esto hace 10 años era impensable para muchos, esto va a hacer seguro que el delivery, al igual que pasa en otros países, porque en España no somos de los más pioneros en el delivery, o sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Tailandia, están con un consumo de delivery muy por encima del que estamos nosotros. Pero yo creo que esta falta de cultura de mercado y tengo lo que quiera y cuando quiera desde mi móvil, pues hace que el delivery sea una gran solución y que
esto vaya en línea para arriba. Desde luego. Sí, sí, sí. O sea. De hecho, Enric, antes hablabas que también has tenido relación con empresas de catering y también, aparte de la restauración que se está yendo al delivery y a servir sus platos en casa a los clientes, están saliendo muchos esos menús, ¿no? Es decir, te envían una caja con los 5 platos preparados. Sí. Y yo veo también los precios y digo, pues súper asequibles. Si es que acabaremos en casa sin cocina. Sí, bueno, yo no sé han si salido muchas empresas, o sea, igual que está cambiando o sea, la sociedad, el consumo está cambiando. Es decir, el menú del mediodía, aquel típico de primero, segundo, postre, café, esto está desapareciendo. Y es verdad que están saliendo ahora muchas soluciones de empresas que te ofrecen el menú, digamos, lleva como el tupper, ¿no? O sea, el tupper que tú llevas de casa es, ya no tengo el tiempo para cocinarlo, no quiero perder el tiempo en ir allí. Tengo empresas que me lo llevan a mí, que es un delivery de otra manera, ¿no? Porque más planificado, pero no deja de ser un delivery. Y que te lo entregan. Yo, estando como director general en una de las empresas, lo opté como opción para la gente que trabajamos en oficinas. Sí. Era una empresa de estas, que no sé cómo se llamaba, pero te traían tuppers, ¿no? Y además cada uno ponía los gustos y se lo hacían casi, o dietas o alergias o tal, y se lo hacían casi a medida. O sea que sí. Esto va un poco relacionado con la tendencia de consumo. Sí, aquí incluso creo que hay empresas ahora que te garantizan que en 10 minutos te llega a casa cualquier ingrediente que quieras de un supermercado. Si quieres leche, en menos de 10 minutos, incluso creo que es menos, lo tienes en casa. O sea, sí, hay varios. Estamos de última milla que hay una pelea ahí. Sí. Claro, esto no tiene que ver mucho con la restauración, pero pasa lo mismo un poco con el ir al supermercado, ¿no? Sí. Pues, ostras, que me lo pueden traer a casa y rápido, ¿para qué voy? Si ya tengo las zapatillas puestas, ¿no? Sí, exacto. Son tendencias de consumo que es lo que tú dices, están cambiando radicalmente y todo el mundo vamos a tener que adaptarnos. Exacto. Sí. Rafa, ¿tienes alguna pregunta más para Enric? Ha mencionado 2 temas, los olvidos y los tiempos. Sí. Así como último, no sé si tienes algún consejo, alguna solución. Hemos hablado de los olvidos, ¿no? De revisarlo todo. ¿Cómo optimizamos los tiempos? Primero es medirlo. O sea, tener claro cuál es el objetivo. Yo diría, repito, hoy en día, generalmente, si un pedido desde que se hace hasta que llega a tu casa pasan más de 30 minutos, o es algo muy deseado o algo muy concreto, ¿vale? Hay cosas que no se puede hacer, pero si no, tus competidores van a pasar por delante y además el cliente no va a estar satisfecho. Sí. En cuanto a olvidos, está clarísimo. Llevar un seguimiento semanal, poderlo compartir con el equipo y dar la importancia que tiene de esa posición en el que está pues embolsando, ¿no? La última persona que mete aquello dentro de la bolsa y que mire el ticket 3 veces antes de claro. Yo hago mucho roleplay con esto, ¿eh? O sea, yo siempre hago roleplays de eso de, a ver, ¿quién ha ido a un restaurante? Vale, todos han ido, vale, muy bien. ¿A quién se le ha olvidado a alguien algo? Vale, ¿cómo lo solucionó el camarero? Tal, vale. ¿Qué pasa si hacen delivery? ¿Qué pasa si ese día el camarero te ignora, no te lo trae, que te irías muy enfadado, ¿no? Y que además luego te lo ha puesto en la cuenta. Porque esto es otra. O sea, el delivery tú pagas por adelantado y luego no lo recibes. Entonces ya tienes que hacer una reclamación. Y nunca es agradable hacer una reclamación, ¿no? O sea que yo creo que dar énfasis. En conclusión, no vuelves. No pides otra vez. Dar énfasis a esa importancia es vital. Y luego respecto a lo de los tiempos es mucho más complejo, ¿eh? O sea, porque aquí podemos estar hablando de estimaciones de demanda. O sea, hacer una buena estimación de demanda, o sea, trabajar a semana vista. Yo siempre tengo un sistema de trabajo que es trabajar a semana vista. Es decir, hoy lunes, bueno, hoy es martes, ¿no? Hoy martes ya empiezo a ver qué pasará la semana que viene para poner los recursos adecuados, entender también mis curvas de demanda. Lo que pasa es que entramos en temas un poco más técnicos. Pero partiendo de la base de que simplicity es aquí, ¿no? O sea, esto me gustaría que fuera un poco el titular porque... Sí, la apunto. Teniendo todos los procesos operativos bastante simples, es un tema de adecuar la demanda. Piensa que esto es un reto mayúsculo, ¿eh? Tú en un restaurante, al final, normal, ¿eh? O sea, en el que vamos a comer unas pizzas, vamos a un restaurante, pedimos mesa, nos la dan o no, en función de si hay espacio.
¿vale? O a lo mejor te dicen, no, pues espérate 5 minutos y te doy... Tú cuando abres las puertas en un delivery, tú estás abierto a todo el mundo. Es verdad que tú lo puedes cerrar manualmente, pero si te entran 60 pedidos en media hora, depende de la grandeza que tenga el local, te entran 60 pedidos en media hora y no le expliques al cliente, porque el cliente está tranquilo y en una paz y armonía en su casa que no sabe lo que está pasando en el local. Entonces, hacer una buena... Y puedes tener momentos pico porque es normal, pero si te haces una previsión de qué es lo que vas a vender, tienes en cuenta, pues no sé, cuándo hay partido de fútbol, cuándo es un festivo, cuándo hay una operación salida y que va a haber menos. Y si tienes todo esto en cuenta, va a hacer que tengas los recursos adecuados y que tus tiempos sean mucho mejores. Ya. Lo primero que se me ocurre al oírte, Enric, es que tal vez el consumidor, nosotros, yo, tendríamos que tener un poco más de empatía, porque evidentemente, o sea, yo también he trabajado en restaurantes y sé que esos 60 pedidos que te llegan a la vez es una locura. Se convierte aquello en una locura. Entonces, tal vez sí que también tendríamos que entender nosotros un poco. Sé que es pedir mucho, Rafa, te veo reír. Sé que es pedir mucho, pero es que es la verdad. O sea, tenemos que ser un poco más comprensivos con el sector de la hostelería también, yo creo. Sí, yo creo que un poco de ambas partes, ¿no? Un poco de organización por parte del restaurante y ya que no se puede hacer esa gestión del turno como se puede hacer en un restaurante de comer in situ. Y por otro lado, bueno, al cliente siempre es difícil pedirle que baje su exigencia. El cliente, por defecto, cada vez, ¿no? Y nosotros mismos cada vez somos más exigentes, ¿no? Porque si un día me lo traen en 25, yo quiero ya que siempre sean 25. Y si me lo traen en 20, mi tope de espera va a ser 20, ¿no? Yeah. Así que eso es más complicado, pero... Yo me río porque cuando yo explico lo que hacemos con Andy, cómo trabajan los restaurantes en las cocinas a gente desconocedora del sector, realmente se sorprenden por todo lo que se hace dentro de una cocina de un restaurante, las exigencias. Es decir, creo que el consumidor no es consciente de que no es lo mismo una cocina de un restaurante profesional que la cocina de tu casa, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo siempre digo que el negocio de la restauración tiene absolutamente todos los procesos que tiene una empresa, ¿no? Todos. O sea, porque hace desde la recepción de la materia prima, ¿no? De la harina, hasta la entrega del producto final al cliente. Si te fijas, las empresas de otros sectores solo se encargan de una parte del proceso. O de vender la materia prima, o de transformarla en algo, o de venderla, o de hacer el customer care después, ¿no? Pero en una restauración es un all included. Así que... Buena reflexión, Enric, muy buena. Sí. Buenísima. Bueno, de nuevo, llevamos ya media hora pasada. No sé, ¿qué te parece, Rafa? ¿Cerramos? ¿Empezamos a cerrar? Sí, yo creo que sí. Nos falta una pregunta para Enric, ¿no? Sí, nos falta una pregunta que es, Enric, que se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es mi plato favorito? Sí. Ostras, yo creo que la respuesta final es la que puede hacer todo el mundo, ¿no? Que es depende del momento, ¿no? Yo creo que hay momentos de sushi, hay momentos de poke, hay momentos de pizza, hay momentos de entrecot, de paella. Sí. Mira, lo que sí que puedo confesar es que de 2 años para aquí he descubierto los pequeños y son ¿Los pequeños? Sí, los pequeños, este es de origen venezolano, ¿no? Que es o de queso o de Nutella. Y esto es horrible porque... Enric, yo también los he descubierto hace poco y sí. Tú también lo sabes, ¿no? Es una perdición. Además lo he descubierto hace 2-3 años, no hace más y... Tenemos clientes especializados y la verdad que es una maravilla. Sí. Wow. Oye, qué bien. Yo lo que iba a decir es que yo había leído en Restauración News precisamente que, lo leo literalmente, decía, Enric, en tu último proyecto con el grupo Restica conseguiste multiplicar por 4 el número de ubicaciones dentro de Barcelona. Te iba a preguntar que cuál es tu secreto, pero es que la verdad es que creo que ha quedado clarísimo. O sea, tienes una cantidad de conocimiento, experiencia en el sector. Sí, a ver, es cierto que hay mucha parte de marca, quiero decir. Yo siempre entro en proyectos en los que el producto, lo que tiene que vendría sea, bueno, si no, magia no, pero bueno, luego acompañar y profesionalizar cuando un producto es bueno, pues al final, ostras, es a lo que te dedicas y bueno, pues guiar por aquí y por allí es lo que sé hacer.
Quiero decir que... Pues sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer tenerte. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Pero antes de cerrar, simplemente 3 cosas importantes para las personas que nos escuchan o que nos ven en YouTube. Primero, recordarte que puedes encontrar los detalles y enlaces de este episodio en la página web de Andy, que es www.andyapp.io. Luego también invitarte a que nos sigas tanto en Instagram como en LinkedIn, porque bueno, pues no queremos que te pierdas la información valiosísima y muy relevante que los referentes de la hostelería organizada independiente como Enric comparten en los Andy Talks. Y finalmente pedirte que compartas este episodio y todos los episodios con tus compañeros y compañeras de profesión y sobre todo que nos lances sugerencias. Estamos abiertos a conversar acerca de cualquier tema que te preocupe o que sea especialmente relevante para ti. Y ahora sí, cerramos otro episodio de los Andy Talks. De nuevo, Enric, muchísimas gracias y Rafa, nos vemos muy pronto. Gracias, Enric. Un placer a vosotros, hombre. Hasta luego, gracias. Just